Saludos a todos y bienvenidos nuevamente a una nueva aventura con curiosidades bíblicas. Seguimos desglosando palabra por palabra al libro de Génesis y como siempre quiero decirles que aquí no hablamos de ninguna doctrina ni de preferencias religiosas. Simplemente leo las escrituras a la luz del lenguaje original hebreo bíblico y explico sus significados de acuerdo al pensamiento hebreo en las que fueron escritas originalmente e inspiradas a los hombres por el Espíritu de Dios. Por favor, inscríbase en nuestro canal y comparte este mensaje si te gusta y dame un me gusta para que este mensaje siga circulando en YouTube. Vamos a comenzar con nuestra meditación. Mi meditación de esta semana se basa en la palabra de Adán, cuando se refiere a la creación de la raza humana, que me quedé literalmente con la boca abierta, cuando me di cuenta que todo el tiempo de la creación se habló de la raza y no del individuo o del hombre como varón. Siempre que estudiaba la Biblia leía solamente la versión Reina Valera 1960, ya que es lo que la mayoría leemos, pero ahora que estoy estudiándola, me he dedicado a revisar todas las diferentes versiones que puedo leer y las comparo con la original hebrea, cosa que nunca había hecho antes. Y es cuando he notado la diferencia. Les recomiendo que cuando estén estudiando las escrituras, hagan ustedes lo mismo. Créanme, se beneficiarán. Por ejemplo, cuando leo Génesis 1:26, Reina Valera, DHHED, Reina Valera 2015, LVLA, DHH 94 PC y en inglés King James, dice: hagamos al hombre a nuestra imagen. Pero si lees las versiones TLA, NTV, TLAI, NVI, NBV, ellos te traducen correctamente y dice: hagamos a los seres humanos. Y esto no ocurre necesariamente en todos los versículos, así que tienen que analizarlo todo. Esto se los dejo como consejo para cuando vayan a estudiar las escrituras. Todo este tiempo, enseñando y estudiando las escrituras, nunca había visto ese gran detalle, como ya les expliqué en el video anterior. Y por supuesto que ahondé un poco más, pero lo dejé para comentárselos en este video. En las escrituras, la palabra Adam como raza se menciona en las escrituras 552 veces en total. Pero, ¿sabía usted que en el libro de Génesis, cuando se habla sobre la creación de la humanidad, se menciona la palabra Adam o Ha-Adam, que quiere decir humanidad o raza humana, 18 veces, entre los capítulos 1 y 2? Bueno, y para referirse a Adán como varón, como persona, se menciona 10 veces en el resto de las escrituras y solo es nombre por primera vez en Génesis 3:17, cuando Dios confronta a Adán con su pecado. El lugar un poco más confuso es en Génesis 2:23, en la última parte del verso donde el Adán, o la humanidad, declara que le han sacado a la parte femenina de su costado y se ha construido la mujer. Ahora ya no está esa parte en la humanidad, ahora el Adán queda separada, pero Dios lleva a la mujer que acaba de construir enfrente de el Adán, es decir, enfrente de la humanidad, para que sea aceptada por la misma raza y se le diera un nombre. El Adán o la humanidad, no el hombre, es quien declara que ya están separados. Y por esta razón, ahora son hombre Ish y mujer Isha. Y por primera vez aparece la mención de las palabras hombre y mujer, Ish, Isha. Porque Dios acababa de separar tanto la parte femenina de la humanidad y solo quedó la parte masculina. Mi objetivo con estas meditaciones es que los oyentes de Curiosidades Bíblicas sean inspirados a estudiar y a escudriñar las escrituras por ustedes mismos y confirmen con fuentes fiables. Recuerden que en el conocimiento de las escrituras hay sabiduría, porque ellas nos llevarán a la verdad, y la verdad es la que nos hace libres. Y no hemos sido llamados a ser esclavos de ningún hombre, ni de doctrinas hechas por hombres o instituciones religiosas. Ahora vamos con nuestro texto de hoy, que tiene mucho que ver con lo dicho anteriormente. Quiero comenzar con el significado de la palabra tentación. Según el diccionario Oxford, tentación es el impulso de hacer o tomar algo atrayente, pero que puede resultar no conveniente. Persona, cosa o situación que atraen,
de forma irresistible. En hebreo es bokán, que quiere decir probar de prueba, investigar. Es como hacer un examen. Y la palabra tentación no aparece literalmente en nuestro texto de hoy, Génesis 3:1. La palabra probar o bokán la podemos encontrar en Salmos 26:2, donde podemos ver claramente el uso que el rey David dice al Señor que lo examine, bokán, y que lo pruebe, nasá, que pruebe su corazón, y es realizar una prueba o examen para comprobar su pureza. Esta es la misma clase de prueba que se hace al oro o a la plata para ver si son puros o no. Así que no deberíamos decir que Dios permitió que ella fuera tentada, porque eso no es correcto. Lo que Dios permitió es que ella fuera puesta a prueba para ver su inclinación. Ahora sí podemos hablar sobre el por qué Dios permitió que la mujer sea sometida a la prueba antes que al hombre. Recuerdan que en videos anteriores les había dicho que Dios había terminado con su parte de la creación y del ser humano y que el hombre tenía que terminar con su parte para terminar así su destino final. Bueno, esta prueba que está pasando ahora era la que el ser humano estaba siendo sometido, que sacaría a la luz la pureza de su interior y asimismo se completaría por elección propia. Esta parte no la podía hacer Dios, la tenían que hacer ellos mismos. Había llegado el momento. Por primera vez tenían que mostrarse a ellos mismos cómo manejarían su libertad que se les había sido dada, aunque Dios ya lo sabía, pero ellos no. Y la justicia de Dios consiste en que ellos también tienen que saberlo. Así, nadie puede llamar a Dios jamás injusto. De la misma manera que ellos tuvieron que probarse a sí mismos, Jesús también tuvo que probarse a sí mismo para cualificar como el enviado a redimir a la humanidad caída. Así muestra Dios nuevamente su justicia. Pero Jesús no la tuvo tan fácil como la tuvieron nuestros padres. Al hombre y a la mujer, Dios les había puesto en un lugar perfecto. Estaban en el jardín del Edén, el lugar ideal. En cambio, Jesús fue llevado por el mismo Espíritu de Dios al desierto, un lugar que estaba en una tierra caída, llena de pecado, totalmente diferente. Jesús tuvo menos oportunidad de vencer que nuestros primeros padres. Ellos se tenían el uno con el otro, Jesús no. Jesús estaba solo, en una tierra que había sido maldita por causa del pecado. Esto nos indica que no es el lugar externo en que nos encontremos, ni las condiciones, ni experiencias de vida que hayamos experimentado, lo que nos hace fallar. Es la condición espiritual o interna en que nos encontremos lo que nos hace fallar. La prueba de Jesús la podemos encontrar en el libro de Mateo 4, del 1 al 11, donde nos dice que Jesús fortaleció a sí mismo espiritualmente hablando, haciendo un ayuno de 40 días y 40 noches, para poder vencer sus deseos carnales o naturales, su hombre interior. En otras palabras, vencer al hambre, porque por supuesto que después de 40 días y 40 noches en ayunas, él iba a sentir hambre. Él era un ser humano cualquiera, se tenía que asegurar para poder pasar la prueba en lo que iba a ser sometido. El hombre y la mujer no necesitaban ayunar, ellos ya estaban en un lugar y en un nivel de espiritual máximo, eran perfectos. Ahora, en el hebreo original, este capítulo comienza con una letra que indica que el final de Génesis 2:25 está relacionado conceptualmente con Génesis 3:1. Esta narración definitivamente es metafórica o simbólica, porque se nos quiere transmitir otro mensaje eterno, como todos los mensajes de Dios. Y no es la primera vez que vemos este patrón. En Génesis es el libro donde se nos dan todos los fundamentos y propósitos de la creación de la tierra, el cielo y de la humanidad. Y estos principios son encontrados a través de todas las escrituras. Lo digo porque así mismo sucedió con la narración de la creación del ser humano y de los ríos. Cuando vemos el significado de la palabra río en hebreo, nos muestra el anunciamiento de los 4 evangelios, y muchos se han enfocado en la localización geográfica de ellos y no han visto el mensaje espiritual. Aquí ha sucedido lo mismo. Nos hemos enfocado siempre en la serpiente y su relación con Satanás, el cual ni se menciona por ningún lado en esta narración. Sabemos que la serpiente no habla, de manera que no hay forma que se pueda comunicar con un ser humano.
por lo tanto, esto es una narración metafórica o simbólica. Veamos entonces cuál es la conexión que dice el texto que hay. Primero, Génesis 2:25 dice que el Adán o la raza humana estaban desnudos y no se avergonzaban. Y Génesis 3:1 comienza diciendo que la serpiente era más astuta que todos los animales del campo. Ok, ¿cuál es la relación? Veremos. Analicemos primero a la palabra serpiente. Este es el único animal que se menciona por su nombre durante la creación. El nombre le fue dado por el mismo Adán o la humanidad. Y como ya sabemos, los nombres anuncian propósitos de vida. Entonces, ¿cuál era el propósito de la serpiente? Gracias a mis estudios del idioma hebreo bíblico, he descubierto muchas verdades que nuestro idioma nos oculta. Y es por eso que ahora puedo ver muchas cosas que antes no veía. Primero, les daré el significado de la palabra serpiente en hebreo. Es nakash. Y además de serpiente, quiere decir adivinar, observar diligentemente, y de esa observación adquiere conocimiento y pronostica. Tiene una raíz primitiva que se refiere al silbido o ruido que hace la serpiente al moverse, susurrar, como chismear. Ahora veamos algunas de las características de la serpiente y analizarlas de acuerdo a su significado. La serpiente observa cuidadosa y diligentemente a su alrededor, para entonces hacer sus movimientos o antes de atacar a su víctima, y se arrastra para moverse. Continúa diciéndonos que la serpiente era más astuta que todos los animales del campo. Astuta, en hebreo es arum, que quiere decir astuto, y viene de aram, que es la palabra primitiva de desnudar, y de ser una persona lista, audaz y astuta. De todos los animales que Dios creó en el campo, ella era más astuta que todas, dicen las Escrituras. Y aquí está la palabra astuta, que la primera letra con que comienza Génesis 3:1 nos indica que se relaciona con Génesis 2:25 y que se usa para referirse a la desnudez de el Adán o de la humanidad, de la que no se avergonzaron. No solamente no se avergonzaron, sino que descubrieron que estaban desnudos físicamente, es decir, descubrieron sus cuerpos, sus órganos íntimos, y vieron algo que nunca antes habían visto en ellos. Pero como no tuvieron malicia, no se avergonzaron. Seguramente que esos órganos íntimos no se veían porque no estaban todavía definidos, y recién ahora ya están definidos, entonces ahora ya se veían sus partes íntimas. Continuamos ahora en Génesis 3:1, donde nos dice que utiliza la misma palabra arum para demostrarnos que hay una conexión entre la desnudez del hombre y la astucia de la serpiente. Esa conexión aún no se había hecho manifiesta. Ellos apenas están descubrieron que eran diferentes. Ahora tienen que conocer el medio ambiente por ellos mismos, y el lugar donde ellos están es el jardín del Edén, este lugar espiritual y perfecto. Así que todo lo que aquí sucede, no lo olvidemos, es espiritual. Ahora ellos van a tener una lucha entre su naturaleza terrenal o animal y su naturaleza espiritual. Y esa misma lucha es la que continúa hasta el día de hoy. Y esto lo encuentro muy interesante porque abre más luz a este mensaje. Fíjense en esto que les voy a decir. Como yo digo, vamos a ponernos nuevamente nuestro traje de buceo porque vamos a seguir nadando mar adentro, profundamente. Tanto el ser humano como los animales del campo fueron formados físicamente del polvo de la tierra. Y esto lo registra Génesis 2:7 y 2:19 respectivamente. Cuando el Adán o la humanidad estaban aún unidos, cada parte de ellos aportaba algo a la raza humana en sí. Su unión estaba para mostrarnos que tanto el Sacar como el Nekevá aportaban algo de ellos mismos a la naturaleza del ser humano. Como ya sabemos, uno era la parte femenina y el otro era la parte masculina. La parte masculina es el Sacar, que significa recordar, aportaba a la parte intelectual del ser humano. Y la mujer, que es Nekevá, aportaba lo que el género humano pudiera reproducirse y así llenar la tierra. Además, en la forma en que fue construida, Dios le dio más sensibilidad o emociones. Esta es la parte emocional o sensorial del ser humano. Está representada por la mujer. Dios puso su parte en ellos, que ya se manifestó en ellos al convertirse en seres vivientes y espirituales. Ahora solo faltaba la manifestación de la parte que representaba la parte terrenal de la humanidad. Y aquí aparece
la serpiente, que es la que está representando a la parte animal o terrenal del ser humano. Y es por eso que la serpiente aparece en este relato. Y esta era la parte que el hombre tenía que probar y tenían que vencer o no vencer para poder terminar de completarse. Dios los había creado y finalizado. Les dio un cuerpo terrenal, les dio vida física y espiritual al soplar en sus fosas nasales de su aliento, para que tuvieran la capacidad espiritual y lo pudieran representar en la tierra. Ahora solo faltaba que ellos se completaran, la parte en donde actuaría la voluntad de ellos, es decir, su libre albedrío, que solo ellos como individuos lo podían hacer. De manera que el ser humano tiene en común con la serpiente la astucia innata en ellos, que es la parte animal o carnal del hombre, que es la forma de manifestar sus instintos naturales. Y como sabemos, es mencionada muchísimas veces en la Escritura, diciéndonos que la debemos dominar o sujetar. Mateo 10:16, versión TLA, dice Jesús, Él nos envía a hacer un trabajo muy peligroso, que es como enviar ovejas en medio de los lobos. Y nos dice que practiquemos nuestra astucia innata, pero que seamos humildes y sencillos como palomas. Esa es la parte espiritual. Nuestra astucia natural junto con la humildad saca lo mejor de nosotros, pero si no la combinas, así como Jesús nos recomendó, perderemos, porque el equilibrio es la parte espiritual, la humildad, ya que estamos en un mundo muy perverso. La Escritura ordena al hombre a sojuzgar a todos los seres vivientes que se mueven en la tierra, pero nunca menciona que debemos sojuzgar al hombre, pero sí habla que el hombre debe tener dominio propio, y lo podemos encontrar en Romanos 8:8, donde nos dice que el que anda en la carne no le agrada a Dios. Y esta es otra forma de ver a la serpiente, un sentido metafórico o simbólico. Entonces, vamos a ver a la serpiente como esa parte carnal del ser humano, que tiene que ser probado, no como a la serpiente o como a Satanás. El texto nos dice que la serpiente se acercó a la mujer y habló. ¿Por qué a la mujer y no al hombre? Siempre se ha pensado que fue porque ella estaba sola y la serpiente aprovechó la ocasión, etcétera, etcétera. Y ahora veo que eso son conjeturas. Aunque tiene sentido, no es bíblico. ¿Por qué digo esto? Porque bíblicamente hablando, lo que sucedió aquí es que la mujer es la que da vida. Es tal así que más adelante vemos que a ella se le da el nombre de Eva o Javá, que quiere decir la que da vida. Además, era la parte emocional del ser humano, ya que cuando fue construida, dice las Escrituras que ella era hueso de sus huesos y carne de su carne. Y en la carne o piel es donde se encuentran mayormente los sentidos, la sensibilidad. Los huesos son para dar estructura o forma al cuerpo. Y ella es vulnerable y fuerte. Así que la mujer es la que ahora va a representar a esa parte de las emociones o carnales del ser humano. Con ella se representa el inicio de la lucha o de la batalla espiritual. Primero dice, y le dijo a la mujer, ¿con que Dios te ha dicho que no comáis de ningún árbol del huerto? Y la mujer responde a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo, Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Como vemos, la lucha comenzó con la prohibición que Dios les dio de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Los otros árboles ni se mencionan. Ellos podían comer y disfrutar de todo lo que había en ese jardín, pero Dios les dijo que no comieran de un solo árbol, que además les dijo el por qué. No deberían comer de él, y eso es muy bueno. Eso me dice que Dios y ellos tenían una excelente comunión. Me parece muy lindo que Dios les dijo que no debían comer de ese árbol, porque morirían, y Dios no quería que eso sucediera. Y no veo por ningún lado que le hayan hecho alguna pregunta a Dios al respecto. Estuvieron satisfechos con lo que Dios les había ordenado y explicado. Pero cuando vino el momento de probar su parte carnal, ese tema de la prohibición de el no comer fue la chispa, o como decimos los colombianos, ese fue el florero de Llorente, el que activó la parte carnal de ellos, o la que la serpiente representa en el ser humano, su lucha interna. Si Dios nunca les hubiera prohibido algo, esta lucha nunca hubiera existido. Pero ese confrontamiento era necesario. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que Dios sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal.
Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y ella tomó de su fruto y comió. Ella ya sabe el concepto de lo que es bien y mal, parcialmente digo. Parcialmente porque cuando Dios les prohibió comer de ese árbol, ellos entendieron muy bien a Dios. Ellos vivieron todo ese tiempo experimentando la bondad y el bien que Dios les dio, pero no habían experimentado el mal. Y esa es la diferencia. No saber lo que se siente con el conocimiento del mal y al decirle a la serpiente, su parte animal o carnal interna, que lo que pasaba es que Dios no quería que tuvieran todo el conocimiento que él tenía para que no fueran como él, conociendo el bien y el mal, su atención se volvió inmediatamente a ese árbol. Ahora ella quería saber qué era lo que ese árbol tenía. Quería adquirir la inteligencia y la habilidad como lo indica la palabra. Y la única forma de adquirirlo era comiendo de ese fruto. Ella adquiriría algo que ya había comenzado a codiciar. El saber, el adquirir el conocimiento del bien y del mal. Pero ese árbol no solamente le estaba ofreciendo ser inteligente y tener habilidades. Si vemos cada adjetivo que se le da a este árbol, nos daremos cuenta de todas las consecuencias que traía el comerlo. Dice que era bueno para comer. Eso implica desear tener abundancia en alimentos, toda clase de alimentos, exóticos, extravagante. Eso era abundancia. Hartarse era el pecado de bula. Dice también que era agradable a los ojos, apariencia física, tener un nombre, fama, carisma. Dice también que era codiciable para alcanzar sabiduría, conocimiento, intelecto, belleza, dinero, títulos, lujuria, sensualidad, ambición y sigamos contando. Como vemos, todos estos adjetivos te llevan a los deseos carnales y naturales del hombre. Aquí no tiene nada que ver con el espíritu. El querer ser como Dios es algo que fue puesto en ellos naturalmente, porque fue constituido desde el principio de su creación que ellos serían como dioses en la tierra gobernando y representándolo. El concepto que Dios los había hecho dioses lo podemos ver en Salmos 82:6, Éxodo 4:16 y Éxodo 7:1. Tres cosas que quiero recordarles. Una es la palabra árbol, que en hebreo es etz y su femenino es etzá, que quiere decir consejo o consejero. La segunda cosa es que ese árbol se llama el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y su fruto es una mezcla de estos dos conceptos, como lo dice su nombre. Conocimiento es dad y la raíz de esta palabra es yadá, que es conocer, conectarse íntimamente o experimentalmente. Como lo dice Génesis 4:1, donde dice que Adán conoció a su mujer, es decir, se unieron íntimamente. La tercera cosa que quiero recordarles es que ese árbol, al llamarse el árbol del conocimiento del bien y del mal, lo que sucedería cuando ella comiera de ese fruto, ella se unificaría a él, conectaría íntimamente con ese fruto, se harían uno, que es la mezcla de los dos conceptos opuestos entre sí, el bien y el mal. Y una vez hecha esta mezcla, será muy difícil separarse. Y su consejo es traer al hombre a confusión, división, y esto ocasionaría la separación con Dios. Una vez que comieran de ese fruto, no había vuelta para atrás. Ya no les sería fácil discernir entre el bien y el mal. Como dije anteriormente, ellos ya reconocían lo que era el bien y el mal y no estaban confundidos, ellos estaban claros. Pero cuando su parte carnal o terrenal anheló ese conocimiento, dice el texto que ella tomó del fruto y lo comió y dio también a su marido, el cual comió. Entonces dice las escrituras que inmediatamente que el hombre comió del fruto, los ojos de ambos fueron abiertos. En ese instante se acabó la esperanza. Ambos comieron, ambos se unieron y se hicieron uno al fruto del árbol del bien y del mal. Como vemos, los ojos de ella no fueron abiertos al momento de ingerir el fruto. Los ojos de ambos fueron abiertos a la misma vez después que el varón comió. Y yo me pregunto, ¿qué hubiese sucedido si el varón no lo hubiera comido? Who knows? ¿Quién sabe? Pero era necesario que los dos fueran probados. Una vez que ambos se les abrieron sus ojos, dice el texto que conocieron, se apercibieron que estaban desnudos. ¿Recuerdan la palabra desnudo que se refiere a la astucia innata en el hombre? Esta es la desnudez que se está refiriendo el texto. Y al ver lo que habían hecho, les dio vergüenza. Se dieron cuenta que algo había pasado, que ya no era lo mismo.
pensaron astutamente cómo cubrirse o cómo ocultar lo que habían hecho delante de Dios, e inmediatamente pusieron en práctica su astucia. Dice que entonces se cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Esta parte es muy triste. La verdad que lloré muchísimo. Mi corazón se hizo pequeño, porque sigue diciendo el texto que ellos cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Esto fue traducido en plural, pero en el hebreo tanto la palabra hoja como la palabra cosió están en singular. Hoja en hebreo es aleh, que se deriva de alá, que significa subió, para ascender, tratar de escalar. Trataron de buscar a Dios, no lo encontraron como antes. Dios parecía que no estaba más. Dios siempre estaba con ellos, pero ahora todo era diferente, todo había cambiado de repente. Esa cobertura o delantal de la hoja de la higuera que ella cosió representa la cobertura espiritual que creamos en las religiones, en los protocolos religiosos, en el vocabulario religioso, en los mandamientos humanos, los concilios eclesiásticos, dioses, dogmas, leyes, rituales, para cubrir la falta de relación con el verdadero Dios. Y eso fue lo que le pasó al hombre. Y esa hoja era de higuera, que representa el conocimiento, la productividad y el no desperdicio de las bendiciones que tenemos. Se usaban para representar una época de paz, prosperidad, seguridad y armonía en Israel. Ya ellos no tenían más paz, ya ellos no tenían armonía, ya se había terminado todo lo que tenían. Precisamente escogieron una hoja de higuera. Además, también se usa esta imagen de higuera para darnos una idea de la época mesiánica en la cual todas las personas judías o gentiles estaremos bajo la vid y la higuera, gozando de lo que hasta ahora no hemos podido disfrutar más, la paz y la confianza en Dios. Por eso ella no cosió 2 hojas, una hoja fue más que suficiente. Esto es increíble. Y esto era lo que acababa de perder, y a la vez profetizaron la redención del ser humano. Y para terminar, coser en hebreo se usa la palabra tapar, que esta palabra es singular. Así que ella cosió una hoja de la higuera para hacer un delantal, que en hebreo es chagol. Y esta palabra viene del chagar, que significa ceñirse a sí mismo, tener miedo, para cubrir su vergüenza. Y ellos tuvieron miedo. Con razón que la higuera también representa la religión hecha por el hombre a su medida, a su necesidad espiritual, para cubrir el manifiesto de su carnalidad, de su falta de agradecimiento. Murieron espiritualmente. Yo me imagino a Dios cuando esto sucedió. Si yo lloré al comprender todo esto, no puedo ni imaginarme lo que Dios sufrió y sigue sufriendo. El miedo los hizo cubrirse. Ellos no se arrepintieron de lo que hicieron, más bien se escondieron y se cubrieron. Con esto termino con nuestra meditación acerca de la prueba en que fueron sometidos el hombre. Y sin más que decirles, me despido de ustedes, no sin antes recordarles que no olviden de suscribirse por favor en este canal, compártanlo para cumplir nuestra misión. Y nuestra próxima aventura de curiosidades bíblicas hablaremos de las consecuencias del pecado del hombre. Así que bendiciones, hasta la próxima. Shalom, shalom.